¿Cómo están? Les mando un fuerte abrazo, que Dios los bendiga. Espero que estén disfrutando su día, que hayas tenido un gran día de trabajo y si ya llegaste a tu casa, qué bueno que puedas disfrutar a tu familia. Los que se quedaron en casa, los que están haciendo escuela en casa, que puedas disfrutar el hacer tu tarea, el tener escuela en casa y disfrutarlo. Se nos va a ir, Dios nos va a sacar de esto muy pronto con la ayuda del Señor. Regresaremos a las actividades normales. Hoy te quiero compartir lo de Semana Santa que estamos viendo y que hagamos juntos un tiempo devocional y esta vez estudiar 17 versículos que se encuentran en el Evangelio de Juan. Juan capítulo 13, vamos a estar leyendo o estudiando, mejor dicho, versículo 1 hasta el 17. Si gustas, puedes ponerle pausa al video para que leas la historia que vamos a compartir, o igual al final puedes leerla, pero si puedes ponerle pausa, son 17 versículos y después regresar, pero regresas para que terminemos juntos el devocional. Este tiempo que es de Jesús habla del lavamiento de los pies y es muy conocido en esta Semana Santa cuando el Señor Jesús le lava los pies a los discípulos y podemos aprender varias cosas de lo que Jesús nos enseña. Podemos darle gracias a Jesús por esas cosas que nos enseña en este pasaje del lavamiento de los pies y a la misma manera podemos aprender lo que Jesús hizo. Sabes de que hoy en día, en este tiempo, en este 2020, en este abril de 2020, muchos nos estamos quejando de la situación que estamos viviendo por la pandemia que se está pasando, pero también muchos cuando tenemos algunos problemas, algunas dificultades, ponemos como excusa para actuar mal o actuamos mal y después decimos es que me sentía mal o es que tú no me comprendes, estoy pasando por una situación muy difícil. Pero el Señor Jesús, que no se equivoca, el Señor Jesús que es perfecto, nos enseña una gran lección de la cual podemos agradecerle y ese es el lavamiento de los pies que les dijo a sus discípulos. Señor Jesús, podemos aprender tres cosas de Él. La primera es de que Él ya sabía que la hora de morir estaba cerca. En este pasaje son de las últimas reuniones que Jesús tuvo aquí en la tierra con sus discípulos. En este pasaje aprendemos también que Jesús sabía quién era. Jesús sabía quién era. Jesús sabía que iba a regresar al Padre. Jesús sabía que había salido del Padre y Jesús sabía que todas las cosas se le habían puesto a sus pies. También algo bien importante que es lo que más nos incomoda a todos nosotros es que Jesús sabía quién iba a traicionarlo. Si tú sabes cómo van a venir las cosas, ¿cómo vas a reaccionar? No, muchos nos hacemos la pregunta, si tú hubieras sabido a finales del año 19, en diciembre del año pasado, que íbamos a estar encerrados, que íbamos a tener una pandemia, ¿cómo reaccionarías en ese momento? ¿Qué hubieras hecho en ese momento? El Señor Jesús sabía que entendía perfectamente los tiempos en que estaba, sabía perfectamente quién era, y también nunca sacó provecho de quién era. Nunca dijo, yo soy hijo de Dios, deben de cuidarme, deben de protegerme. Él no sacó provecho de eso. También entendía perfectamente que le quedaba poco tiempo de vida y no se la pasó sufriendo, no se la pasó buscando dar lástima, ni siquiera se la pasó echándole la culpa a Judas de que su tiempo estaba por venir. Él hizo algo. ¿Qué fue lo que hizo según este pasaje? Se puso a lavarle los pies a sus discípulos. ¡Qué loco! El Señor Jesús se puso a lavarle los pies a sus discípulos. Les mostró a sus discípulos, les mostró su amor, les mostró el ejemplo de lo que tenemos que hacer y les mostró que a pesar de que sabía la circunstancia mala que venía a su vida, que no era pretexto para dejar de amar y para dejar de servir. En los últimos días Jesús nos vuelve a mostrar que Él nos ama, nos vuelve a mostrar que Él nos sirve, nos vuelve a mostrar que Él perdona y nos vuelve a mostrar que Él es Dios y que como Él también nosotros podemos actuar. En el capítulo 13, versículo 1 de Juan dice, se acercaba la fiesta de la Pascua, también ya se acerca acá en nosotros. Jesús sabía que le había llegado la hora de abandonar este mundo para volver al Padre. ¿Te das cuenta? Jesús ya se daba cuenta, estoy a punto de morir. Y habiendo amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin.
¿Te das cuenta que Jesús es todo lo que hizo, lo vino a hacer por amor a ti, por amor a mí? ¿Cómo amó a Jesús hasta el fin? Romanos 5:8 dice, pero Dios muestra su amor por con nosotros en esto, en que cuando todavía éramos pecadores, Cristo murió por nosotros. Jesús, sabiendo que éramos malos, Jesús sabía que éramos pecadores, Él no le importó y Él murió. Y Él murió por nosotros. Jesús les da la muestra de amor al prójimo sirviendo. Jesús no permitió que la mala situación, Jesús no permitió que la posición que tenía, Jesús no permitió que la persona que le iba a traicionar le impidiera hacer la voluntad, le impidiera amar a los demás y le impidiera servir a los demás. En ese momento, el Señor Jesús les muestra el amor sirviendo y les sirve lavando los pies. Les sirviendo lavando los pies. Mira lo que dice versículo 3 al 5. Sabía Jesús que el Padre había puesto todas las cosas bajo su dominio y que había salido de Dios y a Él volvía. Jesús entendía quién era, Jesús sabía hacia dónde iba. Así que se levantó de la mesa, se quitó el manto y se ató una toalla a la cintura. Luego echó agua en un recipiente y comenzó a lavarle los pies a sus discípulos y a secárselos con la toalla que llevaba en la cintura. Jesús les lavó los pies a los discípulos, mostrando humildad, mostrando amor, mostrando servicio y dejándonos un ejemplo. Qué bendito es el Señor Jesús. Qué bendición tenemos de tener un Rey, un Señor como Jesús. Qué alegría saber que tú le entregaste tu vida a alguien que te ama, a alguien que te sirve y a alguien que te dice cómo hacer las cosas. Jesús nos enseña en este pasaje que así como Él amó a los discípulos, así como Él amó inclusive al que le estaba haciendo mal, sirviendo, es la misma manera en que tú y yo debemos demostrar amor en estos días en el mundo. Y tengo 3 preguntas que yo me hice, que yo me consulté y que te las quiero hacer a ti. La primera es, ¿cómo está tu amor por el prójimo? ¿Cómo está tu amor por el prójimo? Tu prójimo es la persona más cercana a ti y los que te rodean. ¿Cómo tu servicio a los demás? ¿De qué manera? ¿Cómo estás sirviendo a los demás? Y la tercera, ¿entiendes tu posición en Cristo y que los demás te están viendo? Oremos a Dios y meditemos en qué manera nosotros podemos amar a los demás. Busquemos maneras prácticas en ayudar a la gente, en servir a la gente. Busquemos maneras prácticas de servir en la escuela, de servir en la iglesia, de servir en la casa. Hoy que estamos encerrados, busquemos maneras prácticas de lavarle los pies a nuestras esposas, a nuestros papás, a nuestros hijos, sirviendo. ¿De qué manera les podemos servir a ellos? El Señor Jesús nos dejó el ejemplo de que les podemos servir. Dales siempre gracias a Jesús, porque Jesús es el que nos amó, Jesús es el que nos perdonó y Jesús es el que nos vino a servir. Hoy te dejo con estas 3 preguntas que el Señor Jesús podemos aprender de Él. ¿Cómo está tu amor hacia los demás? ¿Cómo está tu servicio hacia los demás? Y si entiendes la posición en Cristo Jesús y que los demás te están viendo. Toda la gente nos ve. Una de las cosas más tristes que podemos decir es, no se fijen en mí, fíjense en Jesús. Bueno, la gente se fijó en los discípulos, la gente ve al Jesús que tú tienes. Por lo tanto, debemos de esforzarnos por vivir una vida mucho mejor. Jesús en tiempos difíciles amó a sus discípulos, les mostró el amor sirviéndoles. Jesús en tiempos difíciles les lavó los pies, diciendo, yo puedo lavarte los pies porque sé quién soy. Mostró humildad, mostró amor, mostró servicio y nos dejó un ejemplo. Hoy oremos y pidámosle al Señor que nos ayude a amar a la gente como Él lo hace. Hoy oremos para que a pesar de que gente que nos traiciona, gente que nos trata mal, gente que va a hacer que nos vaya mal, los podamos amar y les podamos servir como Jesús lo hizo. Porque ¿sabes qué? Es bien fácil como seres humanos escoger a quién amar y escoger a quién servir. Jesús en la última semana, en Semana Santa, nos deja el ejemplo de que debemos servir a los demás. ¿Qué te parece si oramos y le pedimos al Señor Jesús que nos ayude para amar a la gente y que le podamos servir? Señor, te damos gracias por amarnos. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias por tu amor infinito por nosotros. Te damos gracias por haber enviado a Jesús
para morir por nosotros. Y Señor Jesús, te damos gracias por amarnos tanto y servirnos. Gracias porque por tu amor y tu servicio a nosotros, hoy podemos decir que tenemos entrada al Padre. Gracias, Señor Jesús, porque en ti somos salvos. Y gracias, Señor Jesús, porque en ti tenemos amor y en ti tenemos una vida y vida en abundancia también aquí en la tierra. Señor, te pedimos que nos ayudes, que tu Espíritu Santo nos dé maneras prácticas de amar al prójimo, y amarles es sirviendo, Señor. Que aunque a veces no querramos, aunque estemos cansados, aunque la situación esté difícil, que no sea una excusa, Señor, para poder amar, para dejar de amarlos y para dejar de servirlos. Tú nos dejaste el ejemplo, Señor, en esta Semana Santa, y les lavaste a los discípulos los pies. Señor, que en esta semana y del resto de nuestra vida, Señor, podamos ser como tú, podamos lavarle los pies a la gente, de esa manera servirles. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén y amén. El versículo 15 de capítulo 13 dice: les he puesto el ejemplo para que hagan lo mismo que yo he hecho con ustedes. Así que tenemos mucho trabajo aquí en la casa, o en la escuela cuando regresemos, o en la iglesia, o en tu ciudad, o en el trabajo. Servirles a los demás, lavándoles los pies. Lavarles los pies es servirles y mostrarles el amor de Jesús. Que el Señor te bendiga, que la paz de Jesús esté en tu corazón, que puedas disfrutar esta Semana Santa y que cada vez te acerques más a Jesús. Soy Rigo Cruz. Hasta la próxima.